Muchas gracias, don Fernando. Bien, pues para mí es un gran honor presentar a don Miguel Ángel Moratinos, que va a abordar el tema la sostenibilidad medioambiental, compromisos adquiridos. Es suficientemente conocido. Miguel Ángel Moratinos ha dedicado su actividad profesional, su actividad política, en el campo de las relaciones internacionales y en el campo de la cooperación. Nació en Madrid, realizó sus estudios en el Liceo francés, se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se diploma en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática Española. Ya en los albores de la democracia española inicia su carrera diplomática como jefe de la sección Coordinación de Europa Oriental, puesto que ocupó desde el 77 al 1980, y a finales de ese año fue destinado primer secretario de la Embajada de España en Yugoslavia y permaneció allá hasta 1984. Con el Mediterráneo como horizontes, es nombrado subdirector general de África del Norte en el 1987 y posteriormente director del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe en 1991, cargo que ejerció hasta 1993. Tras estos años y arduas investigaciones y tareas en las cuales no voy a detenerme por el amplio currículum de Miguel Ángel, con una intensa actividad política y diplomática, ingresa en la política española y es elegido diputado a Cortes en las listas del Partido Socialista Obrero Español por la circunscripción de Córdoba. Posteriormente como ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de la Democracia Española de Cooperación, y este ámbito nos interesa grandemente para la reflexión de este día. Impulsó el multilateralismo eficaz, la Alianza de las Civilizaciones, también el Grupo de Amigos de la Reforma de Naciones Unidas, y ha contribuido de forma muy eficaz a la creación de los programas innovadores para el desarrollo, la salud y la mujer en el sistema de Naciones Unidas. En este contexto ha favorecido nuevos programas y fondos para el agua y el saneamiento de los países latinoamericanos del desarrollo. En su etapa como ministro duplicó los fondos de la ayuda oficial al desarrollo y, gracias a su intensa labor, situó a España como sexto donante del sistema de Naciones Unidas. Cuando concluye su etapa de ministro, ya allá por el 2010, se incorpora a la actividad parlamentaria hasta el 2011 y en enero del 2012 se incorpora en Qatar al equipo de Alianza Global de los Países Desérticos y Semidesérticos. Y en este contexto promueve este tratado internacional para la seguridad alimentaria en más de 15 países pertenecientes a todos los continentes. En el ámbito académico, la labor de Miguel Ángel Moratinos ha sido muy intensa también. Ha recibido varios honoris causa que ahora no es necesario citar. Y actualmente, para terminar y darle la palabra, que creo que es lo que nos interesa a todos, además de promover el Tratado Global Dry Land Alliance en Qatar, es presidente de honor del Centro para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo Sostenible del Instituto GEAR de la Universidad de Columbia. Es miembro del Consejo Directivo de SDSN de Naciones Unidas y presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Como acabo de decir, creo que lo importante es escucharle a él, que va a disertar y nos va a enriquecer con el tema la sostenibilidad medioambiental y compromisos adquiridos. Don Miguel Ángel tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Querido Ángel, sean mis primeras palabras de agradecimiento y satisfacción a don Fernando Fuentes por habernos invitado a participar en este curso de verano. Ya estamos en verano. El mes de junio siempre es un mes que guardo con satisfacción, es el mes en que nací y el que terminaba el curso, el que nos daban las buenas notas. Siempre es agradable empezar el curso de verano con un programa y con una agenda que nos lleva, yo creo, a uno de los temas, de las propuestas de mayor interés, de mayor necesidad, de mayor urgencia que tiene la comunidad internacional.
Por lo tanto, mis felicitaciones a los organizadores, como no también a Spensif y a su director o presidente Jaime Silos, y a todos los que se han inscrito al curso, para entender mejor lo que es la agenda del siglo XXI. No es una agenda cualquiera, no es una agenda que vaya a variar o que puede cambiar o que debemos de modificar. Es la agenda que nos va a acompañar en las próximas décadas. Y ayer, escuchando el debate de nuestros futuros representantes políticos, cada uno tendremos nuestra idea, nuestra opinión, nuestro análisis, pero quedé decepcionado de que la nueva agenda, la agenda que van a tener que dirigir, y para eso estamos nosotros, para recordárselo, se lo vamos a recordar, no fue ni siquiera mencionada. Durante casi 3 horas de debate, la palabra sostenibilidad no fue pronunciada por ninguno de nuestros líderes políticos. La palabra lucha contra el cambio climático no fue ni siquiera mencionada. La palabra lucha contra el hambre, grandes desafíos, cuando le preguntaron a los refugiados, a unos y a otros, ¿por qué hay refugiados? ¿Por qué hay emigrantes? ¿Por qué vienen? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los desafíos? Y sin entrar aquí a hacer crítica política, no nos corresponde, aquí estamos en un curso precisamente para que en el próximo debate estas ausencias no se vuelvan a repetir. Creo que debemos felicitar a la Universidad Pontificia de Salamanca, del Campus de Madrid, y a don Fernando Fuentes por incluir este año en su curso de verano la agenda de sostenibilidad. Y hablo de agenda de sostenibilidad y por eso hemos pedido que se pusiese en la pantalla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque aunque don Ángel Galindo y don Fernando me pidieron que mi charla y mi intervención se sometiese a la agenda medioambiental y los compromisos adquiridos a partir de la COP21, y me ceñiré posteriormente al tema, mi primera reflexión para todos ustedes es que no cometamos de nuevo otro error metodológico y político. Metodológico de que vayamos de nuevo a compartimentar nuestra área de preocupación o de interés, ignorando que en el mundo del siglo XXI nos vamos a encontrar con un mundo interrelacionado, interactivo, en donde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se refuerzan o se debilitan de manera mutua, interdependiente, de manera esencial. Sería un gravísimo error, de nuevo, que nos escudésemos única y exclusivamente en la lucha contra el cambio climático, ignorando que hay otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible que abrazan de manera interrelacionada la agenda de sostenibilidad, que es la agenda que todos nosotros, que todas las sociedades, que toda la comunidad internacional tenemos como responsabilidad defender y aplicar en las próximas décadas. Ese mundo mejor del año 2030, ese mundo mejor que todos soñamos y deseamos construir, solo lo haremos si trabajamos de manera interactiva entre la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la salud y el bienestar, la educación en calidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a ese objetivo 17, crear alianzas y mecanismos y plataformas en donde esta agenda, que es una agenda políticamente correcto, no estaría bien dicho, es una agenda revolucionaria. El sentido positivo de la revolución, del cambio. No es una agenda que va a ser aplicada, como dirían los británicos, business as usual. No, si queremos aplicar la agenda y
y en el caso concreto del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, volveré sobre ello, si queremos aplicarlo y ser eficaces y alcanzar los objetivos que nos proponemos, se van a tener que tomar decisiones difíciles. Se va a que tomar y regular algunas actuaciones y, por lo tanto, no va a ser un camino de rosas. Va a haber resistencias, va a haber grupos poderosos que se opongan, va a haber sectores de la economía que nos llevan anunciando, y es el segundo curso o la segunda conferencia, es que pasar a una agenda medioambiental positiva es costoso, es negativo para la economía, o al contrario, como nos acaba de explicar Jaime Silos, es positivo y hay capacidad de inversión y de cambio y de transformación en la sociedad. Por lo tanto, entramos en una etapa maravillosa, interesantísima, desafiante, pero a la que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que va a desplegar una actuación personal, colectiva, diferente. Es una agenda diferente, es la agenda del siglo XXI. Es la agenda que el vicepresidente de la Comisión Europea hace unas semanas en Bruselas, al presentar los logros de este post-París 2015, señaló que es la agenda para la juventud, la nueva generación europea. Es la agenda que va a movilizar a esa generación europea que ya no ve horizonte, frontera en las propuestas, en las ideas, en las resoluciones de la Unión Europea. Y, por lo tanto, es la agenda que nos debe ocupar y preocupar a partir de estos momentos. Por lo tanto, primer elemento, vuelvo a señalar, no nos equivoquemos y no tratemos únicamente lo medioambiental, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático. Es el objetivo 13, acción para el clima. Es verdad que el clima, es verdad, como dice Jeffrey Sachs, el gran economista norteamericano, que el clima es una de nuestras fronteras planetarias. Es quizás la que engloba el conjunto de los otros objetivos, las otras tareas y metas que nos hemos propuesto, pero no es la sola. Y es verdad que tenemos que cuidar y salvar nuestro planeta Tierra y tenemos que protegerlo de caras a las generaciones futuras, pero solo lo haremos eficazmente y con buenos resultados si hacemos avanzar a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Volviendo y ya centrándonos, lógicamente, en el objetivo 13, acción contra el clima, y tratando el tema que se me ha propuesto discutir y compartir con todos ustedes hoy aquí en la Fundación San Pablo, empezaría con un pequeño recordatorio histórico. Lo ha dicho ya el catedrático Ángel Galindo. ¿De dónde venimos? ¿Por qué se llega a París? ¿Y por qué París al final es un éxito? Bueno, todo en la historia de las negociaciones internacionales, de los acuerdos y tratados de la comunidad internacional, tiene un proceso de madurez, de compromiso y de decisión última que fija la historia de la creación de esta nueva gobernanza internacional que la humanidad tratamos de arbitrar. Desde la vieja diplomacia, donde las alianzas y contraalianzas entre poderes y naciones, a crear hasta el sistema de Naciones Unidas, a crear ese sueño de Kant de la paz perpetua, de crear un sistema colectivo de seguridad, de crear la Liga de la Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, a acuerdos y conferencias internacionales, tiene siempre un largo proceso de madurez. Y en el caso de la lucha contra el cambio climático, del medio ambiente, su proceso es largo y todos los que se han ocupado del tema son conscientes, pero conviene que los que participan en este curso tengan ese sentimiento de que nada se consigue de manera espontánea, sino que tarda en producirse una conciencia generalizada que obliga
a los distintos actores que participan en ese encuentro, en ese compromiso, a tomar esa decisión última y aprobar los documentos como se aprobaron en París en diciembre de 2015. La historia del medio ambiente, de la concienciación sobre la protección del medio ambiente, puede fijarse en 1972 en la Conferencia de Estocolmo. ¿Quién iba a pensar en 1972 en Estocolmo que se necesitarían más de 40 años para alcanzar un acuerdo global que movilizase a toda la comunidad internacional en esa lucha contra el cambio climático? Pero desde el año 72, que se lanza la primera llamada y la primera organización dentro de Naciones Unidas para combatir y proteger el medio ambiente, hay que esperar al año 92, a la Cumbre de la Tierra, al gran acuerdo de Río, de Brasil, en donde por fin se dan las direcciones claras de que hay que crear un mecanismo, un marco de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático. De la cumbre de Río de 1992 hasta pasar por Kioto, que fue una especie de momento de gloria, pero que fue de gloria limitada, porque simplemente eran unos pocos países, los países desarrollados, los que se comprometían a reducir la emisión de gases de invernadero, y como el protocolo de Kioto, que surgió con mucha fuerza, pero estaba lastrado por la falta de suscripción de sus compromisos por parte de los grandes países desarrollados y principalmente por Estados Unidos o por China. Por lo tanto, tenemos un protocolo de Kioto que resiste, se impone, crea conciencia. Yo siempre digo, con los procesos diplomáticos y políticos no todo es negativo, incluso los fracasos hay que considerarlos como positivos, porque son los que abren la puerta a otros desarrollos y por lo tanto son los que permiten alcanzar luego nuevas decisiones y nuevos compromisos, y por lo tanto son necesarios esos distintos fracasos. Y por eso, cuando se llega a Copenhague con la ilusión de alcanzar el acuerdo histórico, mal preparado, mal negociado, mal explicado, y por lo tanto se fracasa, Copenhague tiene la virtud de que nadie quiere repetir Copenhague. Si París es un éxito es porque todos querían salir de París, para no decir no somos como Copenhague. En esta ocasión tenemos que alcanzar un acuerdo. Y sobre todo se aprendieron las lecciones, ahí hablo ya con un poco de formación profesional, diplomática, de cómo hay que negociar. Y como todo en la vida, la negociación tiene sus artes y tiene sus técnicas y tiene sus reglas y tiene sus métodos, y en Copenhague, pues con todos mis respetos a los ministros de Medio Ambiente, pues a los ministros exteriores, yo me acuerdo, estábamos en gobierno y nos ocupábamos de la cumbre de Copenhague, los ministros de Asuntos Exteriores europeos, y nos decían los de Medio Ambiente, no, ustedes los ministros de Asuntos Exteriores no vengan porque no saben nada de emisiones, no sabíamos grandes cosas de los temas técnicos, aunque como todo el mundo, cuando te explican las cosas y te las lees y te las repiten, pues toda persona que tiene un mínimo de formación las entiende. Pero se creaban grupos de poder en donde cada uno reflejaba, no, este es un tema de los ministros de Medio Ambiente. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando llegaron con tanta esperanza y con tanta expectativa a Copenhague los jefes de Estado y de Gobierno, y más de 50.000 personas allí en autobuses, en barcos, en hoteles, pues al final tenían que negociar. ¿Y quién negoció? Los jefes de Estado y de Gobierno. Y con todo mi respeto, los jefes de Estado y de Gobierno son gente súper inteligente, el presidente Obama, la canciller Merkel, el presidente Sarkozy,
Todos son grandes negociadores, grandes personalidades, pero no siempre buenos negociadores. La negociación la deben llevar los que saben negociar, en este caso los ministros de Asuntos Exteriores, que son los que tienen la capacidad de ver el conjunto y la complejidad de la relación entre países para alcanzar un acuerdo. Volveré sobre eso. ¿Qué ocurrió? Que se encerraron en una habitación más pequeña que esta, estaba yo en Copenhague, y empezaron con más de 400 o 300 corchetes a intentar quitar los corchetes de la negociación. Merkel, pues esto lo quitamos. ¿Y quién estaba? Pues estaba Merkel, y había un pequeñín, un personaje pequeño, un chinito, que era el subdirector general de Relaciones Internacionales. Y cada vez que querían quitar un corchete, el chinito decía, no estoy de acuerdo. Y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de China decidió que, con la falta de preparación y la falta de capacidad, de que Copenhague fuese un fracaso. ¿Qué ocurrió? Que después de Copenhague todo el mundo salió con la voluntad de avanzar hacia alcanzar un acuerdo definitivo, y se fue a Cancún. Y ahí sí, ya Patricia Espinosa, que es la que ahora va a asumir la responsabilidad del marco de Naciones Unidas, sustituyendo a Figueras, el ministro de Asuntos Exteriores de México, fue la que cogió el toro por los cuernos y empezó a negociar y reconducir. En Cancún ya se aprueba la necesidad de reducir la temperatura a 2 grados centígrados y por lo tanto ya empieza a retomarse y a componer el éxito de París. Pero no fue solamente Cancún, luego se fueron a Durban, luego se fueron a Doha, luego se fueron a Polonia, luego se fueron a Lima y llegaron a París. Y en París se produjo un momento histórico porque había una conciencia generalizada de acuerdo obligatorio en París. No podíamos fallar en esta cita histórica. La comunidad internacional no podía eludir su responsabilidad. Llegábamos tarde para salvar al planeta, llegábamos tarde para tomar una serie de decisiones fundamentales para el devenir de todas nuestras futuras generaciones. Y para eso, pues yo creo que se hizo de manera adecuada. Y sobre todo, París, yo ahora iré a los temas concretos medioambientales, lo que les interesa a ustedes, pero me vuelvo a refugiar en lo que creo que se ha dado poco análisis o poco interés. París ha salvado al multilateralismo, ha salvado a Naciones Unidas. Con el Acuerdo de París, la COP21, ha permitido descubrir una nueva manera de negociar, una nueva manera de participar en la negociación del siglo XXI. Ya no estamos solo con los Estados-nación, ya no son los 195 países que firman un acuerdo, que negocian un texto, que eso es muy importante. Pero ¿por qué negocian un texto y por qué llegan a un acuerdo? Primero porque lo hacen los técnicos, los diplomáticos, el señor Fabius, su equipo, se encierran y van cerrando capítulos, van cerrando corchetes, van quitando párrafos, cambian el condicional por el subjuntivo, cambian la forma, que eso es una capacidad de negociación. Y por lo tanto, los diplomáticos, las naciones, hacen su trabajo. Pero al mismo tiempo no es suficiente. Hace falta que los distintos actores favorezcan y crean el ambiente y la atmósfera para alcanzar un acuerdo. Y para eso se hace falta la sociedad civil, las plataformas de las ONGs. Hace falta que el sector privado y las empresas se interesen y crean en el cambio que se va a producir y sean los primeros que lideren la necesidad de un nuevo acuerdo. Y hace falta manifestaciones sociales, y hace falta que los medios de comunicación también insistan en la necesidad de un acuerdo, y hace falta un mecanismo de transparencia y comunicación con la sociedad diferente. Eso pasó en París. No era la conferencia en donde los delegados se reunían como en Copenhague o en Cancún. No, fue un conjunto de actores, cada uno asumiendo su cuota de responsabilidad,
cada uno sumando su capacidad de influencia y contribución para alcanzar el acuerdo definitivo. Y por lo tanto, París, COP21, será el referente para cualquier nuevo acuerdo internacional a nivel de la comunidad internacional. Y será el referente para la reforma de Naciones Unidas. La reforma de Naciones Unidas que va a votar un nuevo secretario general de Naciones Unidas, y que tendrá que poner en marcha la reforma del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, de los distintos órganos y agencias, va a tener que introducir los nuevos actores que son los que participan y los que toman decisiones. El sector privado no puede estar ya fuera de la toma de decisión. El sector de las ONG, de la sociedad civil, no puede simplemente criticar y desaparecer, no, tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que crear un mecanismo de corresponsabilidad en la nueva realidad internacional. Y eso es lo que ha alumbrado París 21. En lo que se refiere al medioambiental, y si vamos a poder, como dice el título de mi charla, a asumir los compromisos adquiridos en París. El primer elemento fundamental, que creo que es lo que cambia de manera, creemos, fundamental, y por lo que todo el mundo considera que es un éxito, es la universalización de la conferencia. O sea, el que no es una decisión o una plataforma de ricos contra pobres, de norte contra sur, sino que hay una universalización de los compromisos. Todos los países, todos los ciudadanos del mundo asumen y se comprometen a desarrollar y aplicar los compromisos de la COP21. 195 países, que son los que reflejan en esa comunidad de Estados-nación, pero junto a estos 125 países se decide que, bueno, que entrará en vigor cuando haya un 55% de firmas y un 55% de compromisos en los programas nacionales de contribución en la lucha contra el cambio climático. Y están todos los grandes países, no se escapa ninguno, está China, está Estados Unidos, están los grandes países desarrollados que asumen esa responsabilidad y por lo tanto que van a ser los que tengan la responsabilidad mayor a la hora de aplicar los compromisos de París. Es un acuerdo vinculante. Es verdad que se discutió mucho de que no se le llama tratado, se le llama acuerdo, para evitar que tenga que pasar por el Senado y evitar así que sectores más contrarios al enfoque y a las políticas de lucha contra el cambio climático en Estados Unidos puedan frenar o retrasar la aplicación del acuerdo. Y en cualquier caso es una ingeniería diplomática. Ahí el acuerdo en sí es vinculante, pero hay objetivos o compromisos dentro del acuerdo que no son vinculantes para todo el mundo y que por lo tanto hay una flexibilidad y una ambigüedad constructiva para poder ponerlo en práctica. Hay una diferenciación país por país, cosa también muy novedosa y positiva, que es lo que nos tenemos que ir acostumbrando. La gente negocia o se enfrenta a los problemas con esquemas y soluciones del pasado. La vida siempre ha encontrado nuevas soluciones. Bueno, si tú tenías un bloqueo y una incapacidad desde Copenhague a Cancún, a Durban, a Doha, a Polonia y a Lima, de que tú planteabas en Kioto una reducción de emisiones para todo el mundo y la gente decía no podemos, bueno, pues la imaginación y la buena dirección en la negociación llegó a decir, bueno, pues que cada país a nivel propio decida cuál va a ser su contribución en la lucha contra el cambio climático. Demos a cada país la capacidad de apropiación de su agenda. Obliguémosles a asumir su propia cuota de responsabilidad. Y esa diferenciación es lo que ha hecho pues que cada país, 185 países, han enviado ya sus programas nacionales para contribuir a la reducción y a la lucha contra el cambio climático.
La cuarto compromiso, que es el fundamental, es el objetivo del 2%, que fue, como decía, ya establecido en Cancún, pero que aquí se ha trabajado en París de manera mucho más sincera y mucho más comprometida, y que lleva incluso a valorar la necesidad de que incluso se trabaje por debajo del 1,5 para poder garantizar que ese objetivo de la reducción de la temperatura del planeta pueda alcanzarse. El quinto objetivo positivo es que se permite y se establece ciclos de acción para alcanzar esa reducción de la temperatura. Es importante decir que no se puede conseguir todo de la noche a la mañana. Algunos dirán que se va a tardar demasiado, que es demasiado tarde, pero es mejor, lógicamente, que haya verdadera voluntad de compromiso, de actuación, y para eso la necesidad de que haya unos ciclos en donde cada país, cada 5 años, pueda valorar y, por lo tanto, verificarse que hay mejoras o si hay retrasos. Habrá, lógicamente, una presión internacional de por qué ese país no ha cumplido con sus compromisos. Es la mejor manera de poder poner en práctica todos estos compromisos. La adaptación sigue siendo, lógicamente, el objetivo fundamental, y porque aunque la mitigación nos puede sacar del camino y nos puede ayudar y nos puede facilitar una mejor, digamos, comportamiento general de la sociedad en materia de lucha contra el cambio climático, es necesario medidas importantes para reducir los gases invernaderos, reducir la emisión de gases, y por lo tanto la adaptación sigue constituyendo unos elementos fundamentales. Hubo también, y yo creo que no se ha subrayado demasiado a nivel de opinión pública, todas las preocupaciones que tenían los pequeños y países en desarrollo con el problema de las pérdidas y los daños que se pueden producir en este proceso de lucha contra el cambio climático. Y ahí París, el COP21, avanza sustancialmente. Avanza ya estableciendo sistemas de alerta temprana, sistemas de emergencia, de país riesgo, de transferencia de riesgos, es decir, una serie de mecanismos que nos van a permitir, para aquellos países que sienten y por lo tanto están enormemente preocupados por las consecuencias de desastres naturales, de inundaciones o desaparición de las propias islas pequeñas ante el calentamiento del planeta y por lo tanto la elevación del nivel del agua de las islas, pues habrá que acudir a su ayuda y su cooperación para evitar esas tragedias que nos azotan de manera continua y permanente durante los últimos años cuando contemplamos estos desastres nacionales. El otro gran tema, y es quizás el fundamental, sobre el que me gustaría luego debatir, es el de las finanzas, ¿no? La financiación, que está en relación un poco con luchar contra el cambio climático. ¿Es costoso? ¿Es bueno o es malo? ¿Vamos a cambiar la economía o la economía y los países van a sufrir porque van a tener que tomar medidas drásticas y por lo tanto no van a crecer? Es las amenazas de todo el lobby anti lucha cambio climático que han sabido utilizar durante los últimos años, pues que toda economía basada sobre energía fósil pues siguen alimentando. Pero en definitiva, poco a poco se va abriendo camino a todos aquellos, y lo hemos oído al director de Expansive, de cómo hoy día la economía busca, defiende, se interesa por invertir y desarrollar sectores de innovación y de cambio climático. Es verdad que para ser creíbles en un acuerdo como el de París, se han creado fondos para ayudar a los países en desarrollo para atender sus necesidades y adaptarse a los cambios y reformas que se piden.
y las cifras mencionadas son pues extremadamente significativas. El Fondo del Cambio Climático, 100.000 millones de dólares para este año, bueno, no sé cómo se van a alcanzar, ¿no? Y si sumamos la cantidad de dinero y recursos necesarios para alcanzar los 16 objetivos de desarrollo sostenibles, erradicar la pobreza, Oxfam dicen que tenemos que obtener cada año 30.000 millones de dólares, para el hambre son 20.000 millones cada año, para el clima climático 100.000 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero si no hay dinero? Los estados, y ayer oímos, las políticas de austeridad, de saneamiento, los presupuestos generales del Estado están exhaustos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y el dinero tiene que salir de manera diferente. De nuevo, olvidémonos de los presupuestos generales del Estado, que tendrán que tener, sí, una ayuda oficial al desarrollo. Al presentar, me dice, sí, dupliqué la ayuda oficial al desarrollo, y fue poco, porque considero que un país de la OCDE tiene hoy día que tener la ética y la moral suficiente, y la inteligencia y la capacidad política y económica suficiente para destinar un 1%, un 0,7% de su PIB. No es nada extraordinario. Aquí te desgarras las vestiduras. Yo, en uno de mis escritos, he propuesto constitucionalizar el 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo, pero incluso con el 0,7% de ayuda al desarrollo de los 32 países de la OCDE seremos incapaces de atender estos 100.000 millones. Hay muchas maneras. Ayer, escuchando la televisión francesa, decían que Francia había vendido 54.000 millones en armamento a Oriente Próximo este año. 54.000 millones en armamento. Y que le cuesta a la seguridad francesa, no por la Eurocopa, sino por los atentados, 1.000 millones cada año en seguridad. Hay algo mal en el mundo, queridos amigos y amigas. Recursos financieros todos. Hay miles de millones de recursos financieros. El problema es cómo los utilizamos y cómo los dirigimos. No se trata de subir impuestos, no, el sistema fiscal es muy antiguo, estamos en la regalía de los años del siglo XVII y XVIII. Las reformas fiscales que escuchamos son todas antiguas, no sirven para nada, todo el mundo está descontento. Hace falta cambiar los mecanismos de financiación internacional y nacional y europeos, porque recursos hay, y dinero hay, y circulación en los circuitos financieros existen. Lo que ocurre es que hay que saber, hay 100 grandes multimillonarios en el mundo, la lista Forbes, todos los años nos dan la lista Forbes, 100 millones, 100 empresarios exitosos. Muy bien, y los felicito y los aplauso, pero bueno, podían al mismo tiempo esos 100 millonarios decir, bueno, pues vamos a contribuir con un 0,01% de nuestros patrimonio, nuestros recursos, a atender a que el mundo no se hunda y que ustedes, señores lista Forbes, puedan seguir haciendo sus negocios, porque es que como no lo hagan, dentro de unos años no habrá, y no podrán seguir haciendo negocios. Y por tanto hay un nuevo sentimiento en las grandes empresas, de manera satisfactoria, y por eso es importante vincular al sector privado en esta lucha y en nuestra nueva cruzada en favor de la sostenibilidad, tener al mundo empresarial a favor de todos los esfuerzos, no solamente de financiación, sino de beneficio y de inversión. Trillones, nos mencionaba, sí los tienen, porque es que hay dinero, la sostenibilidad da dinero. El alcalde de Sevilla, cuando lo fuimos a presentar y firmar el acuerdo con la Red Española de Desarrollo Sostenible, nos dijo, bueno, pues yo tengo un barrio que tengo que rehabilitar en materia para reducción de energía y
Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues he tenido un acuerdo con las distintas empresas eléctricas en donde la reducción de consumo energético me va a beneficiar. Hay miles de posibilidades de encontrar beneficios para las empresas, beneficios para los usuarios y beneficios para todos nosotros. Llegaremos, por lo tanto, a una necesidad de revisión de esa financiación, en donde tengamos que buscar mecanismos de financiación innovadores para atender esa realidad. Y las dos últimas grandes novedades y compromisos de París son la transparencia y el control. Nada puede ocultarse. Los países y estados están obligados a transferir y a informar y a compartir sus políticas y sus programas de compromiso para alcanzar la reducción de esos 2 grados de temperatura. Y hace falta un control, ya unos mecanismos de revisión, y cada 5 años habrá, por lo tanto, un seguimiento. Por lo tanto, no es algo que se deje a que lo cumplan voluntariamente. No hay sanciones, porque la palabra sanción es negativa, pero sí hay revisión y verificación, que es la manera elegante en diplomacia de poner presión a los Estados miembros para avanzar. Y por último está de que no solamente son los Estados y los gobiernos tienen la máxima responsabilidad, pero es lo que llaman NASA, ¿no?, los non-state actors. Y ahora, pues sí, estamos en una sociedad plural, diferente. Están los Estados, que son necesarios, pero están las corporaciones, están los municipios, las localidades. Hoy día las ciudades tienen cada vez más protagonismo. Este año, además, con Hábitat 3 vamos a vivir un año importante donde se ve que la democracia local va a poder, lógicamente, manifestarse de manera más positiva, y en ese sentido la aplicación de la agenda de sostenibilidad. Por lo tanto, queridos amigos, llegamos a un momento de cambio profundo. ¿Y qué vamos a hacer en España? ¿Qué vamos a hacer en nuestro país? Pues nuestro país tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Y, por lo tanto, la labor que hace la Universidad, que hace la Universidad Pontificia de Salamanca, que hacen las distintas universidades, tiene que ser de no simplemente pedagogía, de crear una cultura de sostenibilidad, que es fundamental, pero también dedicar una cátedra de sostenibilidad. Las universidades españolas tendrán que establecer cátedras de sostenibilidad, tendrán que formar a la gente y aportar soluciones prácticas, porque las hay, para atender los cambios brutales que se van a presentar en la sociedad española. Y tenemos que ser exigentes con nuestros responsables políticos a los distintos niveles, nacional, autonómico y municipal. Tenemos que también pedir a la sociedad española que entre en esta nueva etapa con una visión diferente, que cambiemos nuestras maneras de acercarnos a los distintos problemas y, por lo tanto, sepamos que esta agenda de sostenibilidad va a convivir con nosotros, gente ya de nuestra generación, pero desde luego la nueva generación, la gente que está en este paso importante de asumir responsabilidades, es la que va a tener que dirigir y asumir todos los cambios. Y hay que hacerlo con visión, creatividad, entusiasmo, capacidad, porque es posible, y todo ello con la sensación y la obligación de poder crear una sociedad mejor. Es la primera vez en la historia donde la humanidad puede dirigir su futuro. Es la primera vez en la historia donde la humanidad puede escoger el camino adecuado o el erróneo. Parece ridículo que escojamos el camino erróneo. Y para eso nos va a obligar a todos a tomar decisiones importantes. Será un camino duro, difícil, porque habrá muchos obstáculos, habrá muchos que se opongan al cambio y a la reforma, pero reforma y cambio son necesarios. No hay otra alternativa si queremos crear un mundo mejor. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente a don Miguel Ángel esta exposición, yo creo que clarificadora, sugerente, también realista,
donde nos ha ofrecido, como han visto, posibilidades, pero esas posibilidades lo son desde la responsabilidad de toda la sociedad civil y los diferentes estados. Creo que ha sido importante recordar las primeras palabras de que es necesario elegir, reflexionar este tema desde los 17 objetivos, me parece interesante, y esa apertura a la universalización y a la participación de toda la sociedad civil, incluido por supuesto los representantes de los estados, me parece importante. Y el cambio de metodología, aunque no utilizo la palabra metodología, pero yo tuve la ocasión de estar representando a la Santa Sede en Barcelona, en la reunión anterior a Copenhague, y lo de los corchetes era cierto. Pues yo dije, al ver aquella participación en las pantallas con la intervención de cada uno y quitando corchetes, arrimando, sumando, digo, esta no es una metodología propia para llegar a un sitio eficiente y eficaz. Y, en definitiva, a mejorar este mundo, sabiendo que hay posibilidades. Le agradecemos sinceramente esta conferencia que abre esta sesión y que yo creo que ha sido muy sugerente. Muy bien, pues vamos a dejar 3 minutos para el cambio de mesa y seguimos con la temática del curso. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora estamos en